Bienvenidos a la serie Energía Inteligente de Georgia Power. ¿Alguna vez te has preguntado por qué mi factura de energía es más alta de la de mi vecino? Muchos propietarios comparan sus costos de energía con los de amigos y familiares, especialmente cuando las facturas aumentan. Pero ¿sabías que incluso las casas con el mismo tamaño y diseño pueden tener las facturas de energía muy diferentes? Las principales razones son las condiciones climáticas, las características del hogar y los hábitos personales de consumo. Comprender estos elementos puede ayudarte a optimizar la eficiencia energética y reducir tus costos de energía. Veamos cómo. Imagina dos casas en el mismo vecindario, ambas experimentando el mismo clima. La casa A tiene ventanas más nuevas y eficientes en energía, además de mejor insulación. La casa B tiene ventanas antiguas de un solo panel y una insulación mínima. Incluso con el mismo clima, la casa A consumirá menos energía porque retiene el calor en invierno y se mantiene más fresca en verano. Aquí tienes algunos consejos para que tu hogar sea más eficiente en el uso de energía. Programa una evaluación energética del hogar para identificar formas de mejorar la eficiencia energética de tu casa. Visita georgiapower.com/HEIP para programar una evaluación con un contratista participante del programa. Instala cortinas térmicas o tradicionales para mejorar la insulación y mantener la temperatura interior. Las cortinas térmicas son gruesas e insuladas y ayudan a mantener una temperatura confortable en el hogar. Se pueden usar en invierno para reducir la pérdida del calor y en verano para mantener frescos los espacios con aire acondicionado. También puedes mejorar la insulación del ático y sellar los conductos del sistema HVAC para evitar la pérdida de energía. El tamaño y diseño de tu hogar también pueden afectar bastante el consumo de energía. Las casas más grandes requieren más energía para calentarse y enfriarse. Las casas con techos altos o planos abiertos pueden perder el aire caliente o frío más rápidamente. ¿Qué puedes hacer para calentar y enfriar tu hogar de manera más eficiente? Independientemente del tamaño de tu casa, debes configurar el termostato a 78 grados en verano y 68 grados en invierno. Usa ventiladores de techo con certificación Energy Star para circular el aire. En verano, deben girar en sentido contrario a las agujas del reloj para mantenerte fresco. Y en invierno, en el sentido de las agujas del reloj para mantenerte calor. Apaga las luces en las habitaciones que no estés usando. Usa electrodomésticos eficientes en el consumo de energía. Desconecta los aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando. Y si tienes un refrigerador extra en el garaje, considera moverlo al interior para reducir el consumo de energía o reciclarlo. Los hogares con sistema HVAC con pobre mantenimiento o con más de 10 años tienden a consumir más energía. Un sistema bien mantenido puede marcar una gran diferencia en la eficiencia y ayudarte a ahorrar dinero. Para asegurarte que su sistema HVAC funcione eficientemente, cambia el filtro de aire cada 1 a 3 meses para mantener el flujo de aire y reducir el esfuerzo del sistema. Incluso si no parecen sucios, deberías cambiarlos. Limpia el polvo de las rejillas de ventilación pasando la aspiradora y manténlas libres de obstrucciones, como muebles, cortinas y alfombras, para asegurar un buen flujo de aire. Entender cómo el clima, el diseño del hogar y los hábitos diarios impactan tu factura de energía es el primer paso para ahorrar dinero. Si quieres ahorrar aún más, visita georgiapower.com/energy-efficiency para ver si calificas para descuentos y reembolsos. Como siempre, no olvides darle me gusta y suscribirte. Hasta la próxima.